comentabas de empezar a ver movimiento y esa reactivación de la economía, sobre todo de los proyectos fotovoltaicos que se han quedado paralizados en estas semanas atrás. Y bueno, no puedo estar más de acuerdo contigo también en que la solar fotovoltaica pues va a ser una de las piedras angulares para sostener la recuperación económica que tanto va a hacer falta, ¿no? Eh, a todos los asistentes a este webinar, pues agradeceros mucho la atención y el tiempo que nos dedicáis para conocer más sobre las soluciones que Fronius propone para el mercado fotovoltaico. Y bueno, pues espero que allá donde estéis, pues os encontréis bien, tanto vosotros como vuestras familias, y que bueno, pues que mantengamos todos el ánimo alto, porque bueno, ya queda un día menos y sabemos que tarde o temprano pues todo volverá a la normalidad, ¿vale? Bien, sin más, pues nos ponemos con la presentación en la que vamos a hablar hoy del aprovechamiento de los excedentes y particularmente pues de una solución que es el Fronius On Pilot, ¿no? Cuando hablamos de soluciones, a mí me gusta mostrar esta gráfica porque representa un cierto problema que existe sobre todo pues en los sistemas residenciales, ¿de acuerdo? Este sería una curva pues tipo de un sistema de autoconsumo residencial en el cual pues digamos la línea negra representa los consumos cuando se van activando los consumos y bueno, toda la curva de generación, la parte verde, pues representa el excedente, ¿no? Lo que nos sobra o la energía que generamos que no somos capaces de consumir. Y luego, pues cuando hemos terminado, cuando se terminan las horas de sol, pues se vuelven a activar unos consumos, ¿no? Esto representa un verdadero problema a la hora de aprovechar los sistemas fotovoltaicos que al final es lo mismo que rentabilizar un sistema fotovoltaico, ¿no? Si bien es cierto que en este cambio de modelo que se está vislumbrando a la hora de laboral, sobre todo a la hora de teletrabajar y de que va a haber más personas trabajando desde sus casas, pues esta curva o estas líneas de consumo pueden cambiar en beneficio de la fotovoltaica. Es una de las cosas, una de las pocas buenas noticias que también podemos encontrar en estos días, que yo creo que la fotovoltaica cada vez va a ser más necesaria, incluso también en sistemas de autoconsumo doméstico. Eh, pero bueno, en cualquier caso, el objetivo que tenemos que tener en cualquier sistema de autoconsumo, ya sea doméstico, industrial, comercial, de cualquier tipo, pero el doméstico particularmente, es tener la cuota de autoconsumo lo más alta posible. Es decir, que es ser capaces de consumir la mayor potencia posible o energía posible de la que estoy generando. Es cierto que existe la compensación de los excedentes, pero bueno, echando números y haciendo la cuenta a la vieja, lo que nos damos cuenta es de que aun compensándonos por ese excedente que vertemos a la red, que es bienvenido, la energía más rentable es la que somos capaces de consumir, ¿no? Entonces, bueno, pues para ello, pues en Fronius tenemos una serie de soluciones y una de ellas es la que vamos a ver hoy. Siempre que pensamos en excedente y qué hacemos con el excedente, irremediablemente el subconsciente nos lleva muchas veces a pensar en baterías, pero lo que yo voy a intentar demostrar hoy es que no solamente se puede acumular energía en baterías, sino que se puede acumular energía de otras maneras y particularmente la que vamos a ver hoy, que es acumularlo en forma de agua caliente sanitaria, ¿no? Y este gráfico, pues es muy ilustrativo a la hora de entender un poco a dónde van o cómo están divididos la demanda energética en una vivienda tipo. Estos datos están sacados del IDAE, en una vivienda tipo unifamiliar de 4 personas. Y bueno, lo que nos damos cuenta es que una parte importante, el 18% de la demanda eléctrica o energética de una vivienda se la lleva el agua caliente sanitaria, ¿no? Entonces, es bastante acertado el pensar en desviar ese excedente que me sobra a este recurso, ¿no? A calentar el agua para tenerla en unas
en unas temperaturas óptimas para poder utilizarlas con la energía gratis y limpia que me sobra de mi sistema fotovoltaico, ¿no? Y para eso, pues hemos creado, Fronius ha propuesto esta solución que ya lleva tiempo en el mercado, es el Fronius On Pilot. El Fronius On Pilot, las primeras tres letras de OM que tienen que ver con Omnio, con lo cual estamos hablando de resistencias, ¿no? Este es el aparato y lo que queremos hacer con él es aprovechar el excedente, pero de una manera lo más dinámica posible. Es decir, no, también tenemos otras soluciones para activar cargas o incluso activar cargas y una de las cargas que sea calentar agua, pero en este caso lo que vamos a poder es aprovechar vatio a vatio, electrón a electrón que me sobre para poder derivarlo a un consumo resistivo. ¿De acuerdo? Con esto vamos a aumentar, por supuesto, la cuota de autoconsumo. Como digo, tienen que ser consumos resistivos y va desde 0 hasta 9 kilovatios, pasando pues, por todas las potencias. Es decir, me sobran 150 vatios o 153 vatios, pues los voy a derivar a las resistencias y me sobran 857, pues también. O sea, 8557, pues también hasta 9 kilovatios voy a poder aprovecharlos, ¿vale? Tanto en monofásico como en trifásico y un solo on-pilot va a ser capaz de gestionar hasta dos resistencias, ¿vale? Como vamos a ver ahora durante la presentación. Es muy fácil de instalar y muy fácil de comunicar, no hace falta comunicar por cable con el sistema fotovoltaico, sino simplemente por wifi podríamos comunicarnos. Y bueno, pues también da la posibilidad de combinarlo con otras fuentes de calor. Lo más común, lo más habitual es una resistencia en caldera, pero bueno, también cualquier consumo, como digo, que sea resistivo, como puede ser el suelo radiante o paneles infrarrojos, pues son perfectamente gestionables por el Fronius On Pilot, ¿vale? Las características que tiene que tener la resistencia, pues bueno, es bastante estándar. Lo único que sí que tiene que tener incorporado un interruptor no la suministramos nosotros. El OnPilot gestiona la resistencia y tiene ese requisito. Tiene que ser bimetálica, que lo que quiere decir es que tiene pues, un interruptor con un termostato que cuando alcanza una temperatura, pues abre el contacto y deja de pasar la corriente por ahí para que no se sobrecaliente la resistencia. ¿De acuerdo? Bien, este sería un poquito el esquema simple. Estamos con una instalación fotovoltaica. El inversor fotovoltaico pues está generando en este momento 1500 vatios. Si el consumo del hogar son 1000, pues me sobrarían 500 vatios que se irían a inyectar a la red. Y lo que hace el OnPilot, como está comunicado mediante, por supuesto, con su Smart Meter y mediante el Data Manager 2.0 que lleva integrado el equipo, pues el OnPilot lo que hace es recoger esos 500 vatios. A ver. No me deja cambiar. Aquí. Ahora. Y, sí, esta sería la siguiente. Y lo que haría es derivarlo a este boiler, ¿vale? Que a través de la resistencia, pues vamos a incrementar la temperatura del agua para poder aprovechar toda esa energía que la desaprovecharíamos inyectándola a la red, ¿vale? Este sería un poco el diseño del OnPilot. Tiene una entrada y una salida. Y luego también tiene pues para la sonda de temperatura. Es importante reseñar que, bueno, pues es necesario, por supuesto, tener un Data Manager 2.0, un Smart Meter y es posible también hacer inyección cero siempre que la hagamos con Fronius. Porque una cosa que no he dicho en esta anterior diapositiva es que este inversor fotovoltaico no tiene por qué ser necesariamente Fronius. Evidentemente, si lo es, pues mucho mejor, sobre todo para mí. Pero en sistemas que ya estén funcionando con inversores de otras marcas, se podría integrar el OnPilot, ¿vale? Para ello lo que sería necesario es integrar un OnPilot, un Smart Meter, que es el contador bidireccional que va a hacer la lectura de los consumos y de las cargas para poder
saber cuánto sobra y cuánto genero, ¿vale? Y un Data Manager 2.0 versión box. Es decir, el Data Manager 2.0 habitualmente está integrado en los equipos Fronius, ¿vale? Pero si el equipo no es Fronius, podemos, hay una versión que es un Data Manager Box, que es una caja que se conecta al Smart Meter y a su vez, pues por Wi-Fi mismamente, pues se puede conectar con el OnPilot y ya tendríamos puesto en funcionamiento la solución OnPilot con otro fabricante, ¿de acuerdo? Como digo, bueno, pues va desde 0 hasta 9 kilovatios, hasta 3 kilovatios se activa un relé y a partir de 3 kilovatios se activa otro segundo relé automáticamente, no hay que hacer nada, simplemente, bueno, en función de la potencia que nos vaya sobrando, pues el OnPilot va gestionando esa energía internamente, ¿de acuerdo? Voy a abrir un pelín el chat para saber si me estáis escuchando bien, porque aunque ya me estoy acostumbrando a un poco esto de los webinars, el no tener feedback ninguno de las personas que hay delante o al otro lado de las pantallas, mejor dicho, pues no Y sé sí, si Paco, creo que me, ha habido un me estáis momento que ha escuchando. comentado un cliente que se oía algo mal, ¿vale? Pero ahora en principio se ha recuperado. Pero sí que ha sido, creo que Vale. en las diapositivas en las que comentabas un poco en detalle el tema de tipo de resistencia como tenía que ser, creo que ahí se ha perdido en algún momento el, El el sonido. audio. Pero bueno, también nos dicen que ahora se escucha todo bien, entonces bueno, no sé si ha Vale. sido problema de la conexión del cliente o... Yo sí que es cierto que también lo he oído un pelín mal, ¿vale? Pero no sé Vale. si nos pueden Bueno, comentar. pues esperemos que no vuelva a suceder. Pido disculpas, aunque no me compete mucho, porque he hecho todo lo posible. He desconectado todos los dispositivos y demás, pero hay veces que en estos días las redes están un poquito saturadas. Sí, pero por lo Bien, general se oye bien. vale, vale, perfecto. Muchas gracias. Como os decía, bueno, este es el diseño del OnPilot. Eh, Automáticamente hace ese cambio a través del relé para suministrar a más o menos potencia. Y este sería un poco el sistema, el cableado de conexionado. Es decir, por aquí tendríamos la entrada, ¿vale? En esta zona de la izquierda, si es monofásico pues en monofásico, si fuera trifásico, pues habría que conectar las otras dos fases, ¿vale? Y que serían la 9 y la 10, aquí sería en el caso de ser trifásico, y como lo más habitual, bueno, no es lo más habitual, pero sí que es bastante habitual el que sea monofásico, este sería el cableado, es bastante sencillo como veis, ¿vale? Y esto sería con una sola resistencia. Si hubiera dos resistencias, luego veremos que habría que implementar pues otro cableado, ¿vale? Eh, en cuanto al display, pues no es un display como tal, simplemente pues aparecen estos tres LED de estado, ¿vale? Y este botón en el centro, pero es muy sencillo de, de accionar y de manejar. El LED de estado, si está en verde, significa que está en ese momento derivando corriente hacia la resistencia. Si no está en verde, pues en ese momento no hay excedente, no está derivando esa corriente a la resistencia. El del centro quiere decir que hay conexión pues con el sistema con internet y con el sistema fotovoltaico. Y luego, si hubiera algún tipo de problema, pues aparecería este LED en rojo encendido. ¿De acuerdo? En cuanto al botón central, si lo pulsamos una vez, ¿vale? Vamos a poder, durante la puesta en marcha, de una manera muy fácil, vamos a poder conectarlo automáticamente con Internet, pues pulsando por VPS, es decir, pulsas una vez y pulsas en el router que tenga la función VPS y automáticamente se quedan linkados un sistema con el otro. ¿De acuerdo? Si pulsamos dos veces el botón, lo que generamos es un punto de acceso Wi-Fi para poder acceder al servidor interno del sistema para poder configurarlo, ¿vale? Como ahora veremos también. Y bueno, en modo 3, si pulsáramos tres veces el botón, es como el modo turbo, el modo Boost,
que lo que hace es que independientemente, en ese momento, independientemente de si hay excedente o no, voy a derivar la fotovoltaica para calentar agua. ¿De acuerdo? Bien, este sería un poco la visualización que veríamos dentro del web interface, ¿vale? Pues hay varias pestañas, pero bueno, en esta pestaña pues veríamos que pues el status OK, la temperatura en ese momento del agua y bueno, pues si estamos derivando o no energía hacia la resistencia. Como veis es muy sencillo, ¿de acuerdo? También durante la puesta en marcha, pues yo puedo determinar, por ejemplo, algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo, si tengo conectado una sonda de temperatura, pues puedo determinar una temperatura de consigna máxima, ¿vale? Es decir, cuando llegue el agua a 60 grados, por ejemplo, pues deje de derivar excedente, ¿vale? Y en ese momento, además, puedo interactuar pues con otras cargas, es decir, dejo de derivar excedente y acciono un relé que me activa otra carga, como puede ser, pues ya que tengo excedente, pues y ya que tengo conseguida la temperatura objetivo del boiler, pues voy a activar otra carga que sea, no sé, depurar una piscina, por ejemplo, ¿vale? Y también puedo configurar de que a través del OnPilot, pues a unas horas determinadas, la temperatura mínima del boiler tiene que ser pues la que yo determine. ¿Vale? Aquí tenemos unos ejemplos, 45, 50, a unas horas determinadas, porque yo sé que lo voy a utilizar, entonces sé que quiero que haya o no haya fotovoltaica, que es como un gestor del boiler o del agua caliente para saber, para no tener que partir de una temperatura muy baja cuando yo llegue pues a casa y vaya a utilizar los recursos de agua caliente. ¿De acuerdo? Bien, un ejemplo de aplicación pues sería este, que sería con una sonda de temperatura en una resistencia monofásica, ¿vale? Y en este caso pues tendríamos la temperatura, como veis, monitorizada. Esto es muy recomendable, pero bueno, no es lo más, o sea, no es mandatorio, digamos, que no es obligatorio, porque si contamos con una resistencia bimetálica, pues bueno, podemos obviar esta función. Lo que pasa es que no vamos a poder monitorizar la temperatura, que es algo bastante interesante, ¿no? Este sería el ejemplo de monofásico. En trifásico, como veis, pues cambia muy poquito. La versión monofásica, aquí no utilizamos estas salidas. En la trifásica, pues entramos aquí con las otras dos fases y bueno, pues vamos a la resistencia en modo trifásico. Y luego también una opción muy interesante, pues es en esos tanques, en esos boilers que tienen una fuente principal de calor, que no sea necesariamente eléctrica, que pueda ser pues gas o pellets o gasoil, lo que sea, y que tengan la opción o la posibilidad de poder integrarle una o dos resistencias, pues voy a poder reducir muy considerablemente el recurso principal de la fuente de calor. Si por ejemplo es gas, pues voy a reducir mucho el consumo de gas, porque voy a utilizar las dos resistencias que gestiona el OnPilot para tener el agua a disposición a la temperatura deseada, ¿no? Gracias. Y todo como digo, con recursos energéticos gratuitos, como es el excedente fotovoltaico y limpios, ¿vale? Otro ejemplo para los casos de los tanques o de los boilers que no tengan la posibilidad de integrarle una o dos resistencias, pues está esta posibilidad, ¿no? Que es con un calentador de flujo externo al boiler. Pues lo que hago es que, bueno, pues aquí es donde yo caliento el agua a través del OnPilot y la devuelvo al boiler a una temperatura mucho más elevada, ¿de acuerdo? La saco fría, la caliento y la devuelvo al boiler a una temperatura alta, ¿vale? Esto también es posible y habitual. Y con todo esto, lo que conseguimos
es pues reducir el problema muy considerablemente. Esto es una gráfica real de un sistema de autoconsumo antes de instalar a un pilot de un compañero mío de Austria. Como veis, pues había un gran excedente que se inyectaba a la red o que no se aprovechaba. Y después de ponerlo en pilot, pues vemos que se reduce considerablemente ese problema, que es el excedente. Lo reducimos casi a la mitad, un 42% de la cuota de autoconsumo la incrementamos gracias a tener instalado el Fronius On Pilot, con lo cual, pues esto a todas luces pues se ve como una solución muy interesante para acumular energía sin tener sin la necesidad de tener que implementar baterías, ya que, bueno, pues tal y como está a día de hoy, seguramente que las baterías tengan un papel mucho más determinante en un futuro muy próximo, pero tal y como está dibujado hoy el panorama eh, regulatorio y también los costes de las baterías, pues sí es cierto que las baterías se quedan en cierto modo un pelín desdibujadas a la hora de justificar el desembolso que hay que hacer por ellas en un sistema fotovoltaico, ¿no? Entonces, bueno, pues esto además es perfectamente compatible con unas baterías también. O sea, podemos tener baterías y podemos tener un on-pilot instalado, pero conviene pensar que, bueno, esto es mucho más económico que instalar baterías y luego, pues con ese excedente, pues con el resto de excedente, pues aquí ya sí que podría o instalar baterías o activar cargas, etcétera, ¿no? Lo más importante de todo esto, bueno, es ver cómo soluciono en gran parte el problema. Esto sería todo lo que me sobraba antes del on-pilot y todo y lo que me sobra después del on-pilot, por lo cual, pues se justifica bastante el desembolso que haya que hacer para poner el on-pilot en un sistema de autoconsumo residencial. Y bueno, yo una vez que hemos solucionado este problema, que conseguimos, eh, mm, digamos, atacar la demanda de agua caliente sanitaria y resolver con recursos energéticos fotovoltaicos el problema o la demanda de agua caliente sanitaria, pues podemos con el resto del excedente pues pensar dónde lo vamos a derivar, si tenemos una bomba de calor, por ejemplo, si tenemos una aerotermia, si tenemos una piscina, si tenemos lo que sea, que no hay dos sistemas iguales, pero por eso conviene analizar muy bien dónde puedo derivar yo la fotovoltaica, pero bueno, a todas luces lo que es fundamental es que conozcamos muy bien dónde están demandando los principales circuitos de la vivienda, pues en una bomba de calor, como decía, o una bomba de una piscina. Y una vez que conozcamos esto, pues saber que cuando tenga resuelto el problema del agua caliente sanitaria, pues voy a interactuar con la bomba de calor o con la bomba de una piscina o a cargar un coche eléctrico, lo que nos imaginemos, ¿no? En este esquema, yo lo he traído en esta presentación porque es un poco, yo creo que el 5 de mayo creo que tenemos el siguiente webinar en el que vamos a hablar del aprovechamiento de excedentes, pero con la activación de cargas y con la interacción con otros dispositivos, ¿no? Con otros consumos, ¿no? Entonces, el Energy Profiling lo que consiste es, como sabéis, el Smart Meter es el contador bidireccional que va a ponerse en cabecera para saber cuánto me sobra, cuánto genero y para tener pues todas las curvas de carga, no todas, sino toda la curva de carga capturada. Si yo implemento más Smart Meter, ¿vale? En cada uno de los circuitos, pues yo voy a tener más información, que es lo que os decía antes, cuanta más información tenga, pues estaré en mejor disposición de hacer el sistema pues más eficiente, aprovechar más la energía y en definitivas cuentas pues reducir los plazos de amortización y conseguir un nivel de satisfacción de los clientes pues mucho mayor, ¿no? Esto es lo que veríamos implementando más de un smart meter en un sistema, ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, pues un smart meter puesto en el clima, la climatización o cualquier otro circuito de la casa, pues yo voy a ver
lo que estoy produciendo con los equipos, ¿vale? Esto sería, si tengo dos equipos, pues un equipo sería el rojo, otro equipo sería el azul, dos inversores, ¿vale? Pues los veo diferenciados, lo que voy produciendo con cada uno de ellos. Y luego por la parte negativa, es decir, en la parte de los consumos, pues también tengo independizados dónde se me van los recursos. Es decir, el on-pilot sería la parte marrón, la climatización sería el azul oscuro. Y bueno, en definitiva cuenta lo que tengo es un mapa de consumos muy interesante para poder actuar sobre ellos, ¿no? Y esto es un poco lo que hablaremos en el siguiente webinar sobre las posibilidades que integran los equipos Fronius a través del Data Manager 2.0 para poder activar cargas, ¿vale? Y seguir con la segunda parte un poco de esta presentación, que es el aprovechamiento de los excedentes, ¿de acuerdo? Y por mi parte, nada más, solamente dar paso, si te parece, José, a la parte de preguntas que se hayan podido ir generando con esta presentación que he hecho de la solución From on Pilot. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Paco, muchas gracias por la presentación muy detallada. Si no te importa, voy a seguir dejando tu pantalla compartida por si te quieres ir a algún punto de la presentación, ¿vale? En relación a las Perfecto. preguntas que puedan haber. Bien, empezando con las preguntas, un cliente comentaba que era necesario el uso de un interruptor bimetálico, pero según he visto también en la presentación, creo que tú recomendáis que la resistencia empleada ya lleve este interruptor bimetálico incorporado. ¿Es así Ujú. o lo podríamos añadir a Sí, posteriori? sí, nosotros lo que recomendamos es que la resistencia tenga ese interruptor bimetálico, Hmm, y sobre todo para garantizar el no sobrecalentar exacto. la, la resistencia, claro. También es verdad que si tenemos integrado una sonda de temperatura y la tenemos monitorizada, pues en ese caso, aunque la resistencia no sea bimetálica, vamos a poder determinar una temperatura de consigna Hmm. para poder no desviar o no saturar la resistencia, ¿no? Pero el hecho de que sea bimetálica, pues también es como un sistema de seguridad doble, ¿vale? Por eso lo recomendamos. Vale, perfecto. Y muy en relación a esto, mucha gente ha preguntado que si se podría, no sé, y no es por hacer publicidad, pero más que nada, si vosotros recomendáis pues, algún fabricante que se adapte muy bien a esta solución, porque por ejemplo para instalaciones que son de obra nueva, quizás la gente también pues quiere ir lo más a tiro fijo posible, ¿vale? Para saber, pues, X marca o X modelo siempre se ha adaptado muy bien. No sé hasta qué punto tú tampoco, pues, o sea, puedes comentarnos Mm, qué modelo en específico, pero sí que es una pregunta que se ha repetido bastante. Entiendo la pregunta, porque es muy Mm, recurrente también. Lo sí, que, lo que nosotros decimos es que simplemente con que tenga esas consideraciones técnicas, que sea bimetálica, vale. no prescribimos ningún fabricante en concreto, porque bueno, Mm, pues no por, no por nada, sino porque bueno, porque tampoco creemos que queremos generar discrepancias con otros sí, fabricantes que no privamos, etcétera. Entonces, pues sí, respetamos mucho también el criterio del listador en ese sentido. bien. De hecho, hay una diapositiva que has mostrado en la que se indicaba, pues, características principales, por no decir las que se necesitan Mm. para esta resistencia. Entonces, bueno, pues comentar que la presentación se os será enviada a todos los asistentes y los que se han inscrito al webinario, ¿vale? Por si tenéis alguna duda relacionada con el mismo. Eh, Bien, una cosa que a alguno no ha quedado muy clara, ¿hay algún mínimo de excedente necesario para que el on-pilot se pudiera poner a funcionar o con que ese excedente ya sea mínimo nos podríamos poner ya a derivar ese exceso de producción al No, on-pilot? no hay ningún mínimo excedente y realmente yo creo que es la cosa más interesante del Frozen Mm, Pilot, ¿no? Porque mucha gente me dice, bueno, pero es que la solución está en on Pilot, pues la puedes hacer activando cargas, ¿no? Pues mira, cuando me sobren 500 vatios, pues lo derivo a calentar agua, ¿vale? El problema es que tú puedes activar
cargas, si es resistivo, o sea, si sean o no sean resistivas, las puedes activar, pero no puedes garantizar que luego todo el suministro, pues vas a activar la carga cuando tengas un excedente de 500 vatios, pero si hay un paso de nubes o lo que sea, vas a activar un consumo que o se va a mantener abierto aunque no tengas excedente, o lo vas a estar desconectando y conectando, ¿no? Lo interesante del OnPilot es que de manera dinámica, llame sobre 1 vatio, 10 vatios, 50 vatios o 100 vatios, hasta 9 kilovatios, y todo Mm. esto de manera dinámica, es decir, que vaya cambiando porque vaya incrementándose la irradiación solar, o porque se vaya reduciendo porque haya un paso de nubes, o porque vaya atardeciendo, pues todo el excedente, todo el excedente, y solo el excedente lo voy a derivar de manera dinámica a la resistencia. Y lo va a gestionar de manera automática, con lo cual, y además yo voy a poder también parametrizar y gestionarlo a mi conveniencia, ¿vale? Es decir, como hemos visto antes, también puedo, aparte del excedente, yo puedo determinar una hora en concreto, aunque para que haya o no haya excedente, yo tenga el boiler a la temperatura que yo considere, ¿vale? Exacto. Entonces, eso es Vale. lo más interesante, de que aprovecho todo y solo el excedente. Perfecto. Aquí un cliente comenta, en caso de que no tengamos exceso de producción solar, que si habría problema de que el agua no se quede caliente. Entiendo que al fin y al cabo también el termostato que haya en ese sitio, pues al fin y al cabo, independiente de que esté el sistema instalado o no, pues también mantendrá una temperatura Claro, de servicio. Entonces, bueno, claro, pues eso eso lo que puede me ahorro de hacer, coger sí. de la red lo puedo coger con el propio Fronius a partir del OnPilot, y si no, pues un funcionamiento normal como en cualquier vivienda sin fotovoltaica. Claro, y el on-pilot además es que lo que he intentado Hmm. comentar, es un gestor, es decir, es el gestor de la resistencia. Entonces, aunque el sistema ya tenga de por sí de fábrica pues un dispositivo que permita pues mantener el agua a una temperatura mínima y que se active y desactive en función de la temperatura, yo puedo actuar gracias al on-pilot para manipular esas temperaturas. Es decir, lo que he intentado explicar, creo que era en una diapositiva que no se ve muy bien porque está borrosa. A ver, en esta de aquí, aquí. Aquí yo puedo determinar que a unas horas en concreto, ¿vale? ¿Vale? A unos rangos horarios en concreto, la temperatura mínima del boiler sea X. Y esto no tiene que ver con el excedente, ¿vale? Eso es que a través del on-pilot absorberá energía procedente de la red eléctrica o del excedente, independientemente, ¿vale? Para Exacto. mantener la temperatura del boiler a la que yo haya determinado, ¿de acuerdo? Una temperatura mínima, ¿de acuerdo? Esto lo configuraría yo. Entonces puedo actuar sobre el agua caliente sanitaria de una manera muy profunda, ¿no? ¿Vale? Vale. Independientemente de que sea con excedente, como digo. Igual que en este botón de aquí, pulsando este botón 3 veces, en ese momento, si yo estoy en casa y digo, ostras, pues voy a calentar el boiler al máximo porque, no sé, porque luego voy a utilizarlo para una ducha, para bañar a los niños, para lo que sea. Entonces, en ese momento, haya o no haya excedente, yo le doy 3 veces y y activo, digamos, la resistencia con toda la potencia que pueda administrar, o sea, que pueda absorber hasta la temperatura que yo le haya dicho, ¿vale? Que haya configurado. Con lo cual lo Vale, utilizo como un perfecto. gestor de agua caliente sanitaria o de Vale. cualquier consumo resistivo, ¿vale? Si tengo eh, eh, suelo radiante o lo que sea, ¿vale? Exacto. Sí, eso en relación, claro, has preguntado a gente si se podría utilizar en suelo radiante o para una segunda resistencia, eh, en caso de que Sí, si no he entendido más, si la implicación fuera trifásica, si ya nos pasábamos a X potencias de excedente, ya podríamos activar la segunda resistencia, si no me equivoco. claro, esto, el on-pilot es para cualquier consumo resistivo. Estos son los tres ejemplos más comunes, ¿no? Pues suelo radiante, paneles infrarrojos y la resistencia en el boiler. Y luego es tanto monofásico como trifásico,
y tanto para una resistencia como si es necesario, porque el boiler permite dos resistencias o porque tengo un boiler y suelo radiante o por lo que sea, pues puedo gestionar hasta dos resistencias con un solo on-pilot. Exacto. ¿Vale? Vale. Es una cosa que ¿Algún había otro puesto tipo? yo por Sí, aquí, por ejemplo. Tenemos la exacto. resistencia 1 y resistencia 2. Perfecto. Clientes que preguntan en qué soluciones comerciales podemos aplicar esta solución. En principio, mientras el equipo ya disponga del Data Manager 2.0, pues ya sea la versión Primo, Simo, incluso los Eco, entiendo que Cual- sin ningún cualquier tipo de equipo problema. Fronius, cualquier equipo Fronius y como también he comentado durante la presentación, cualquier equipo de otras marcas, incluso Exacto. cualquier equipo de Mientras otras marcas. Lo que dispongamos. pasa, mientras dispongamos de un data manager. Los equipos Fronius Exacto. lo tienen integrado, los equipos de otras marcas, evidentemente, no van a tener un data manager Fronius integrado, pero lo puedo acoplar de manera externa con la versión box del Data Manager 2.0. Entonces, de esa manera, en sistemas existentes, ¿vale? Que hayan puesto en marcha, que hayáis puesto en marcha con otro inversor que no sea Fronius, cosa que no recomiendo. En esos sistemas yo podría añadir, porque el cliente pues le conviene, porque se le dan todas las circunstancias, pues tiene un boiler que admite, por ejemplo, una resistencia, tiene recursos de agua caliente que están tirando, por ejemplo, de gasoil o de gas y que lo quiero reducir, pues yo puedo implementar esta solución, el OnPilot, en un sistema fotovoltaico de cualquier otro fabricante. Y va a funcionar de la misma forma, aprovechando al Exacto. máximo el excedente y todo, ¿vale? Vale. Aquí un cliente comentaba, bueno, ¿hasta qué punto tiene sentido a lo mejor poner el on-pilot junto a las baterías? Bueno, esto ya depende mucho pues, del estudio que se puede hacer preliminar de las pautas de consumo. Mientras nuestro consumo no sea muy elevado durante horas centrales y la potencia instalada sea mayor a este consumo, pues hasta cierto punto pues podemos aprovechar para llevarlo al on-pilot, incluso si nuestra potencia pico instalada es bastante elevada, pues incluso pues cuando ya, como has comentado antes, Paco, creo que era hasta un máximo de 3 kilovatios en monofásico y 9 en trifásico, y si hay algo más de excedente, pues bueno, siempre que se considere pues que puede ser interesante pues poner una batería pues para almacenar aún más energía. Como has comentado, bueno, pues se les Claro, puede integrar también una batería sin problema. claro, al final tiene todo el sentido del mundo. Al final, quien me va a marcar si necesito una batería o no es el excedente. Si tengo mucho excedente, por lo que comentabas tú, porque no soy capaz de consumirlo de manera instantánea, pues por ejemplo, el hecho de tener on pilot y batería lo que me puede hacer es reducir el dimensionamiento de la batería, que eso también es un coste. Es decir, si yo necesito una batería de, no sé, me lo invento, de 12 kilovatios hora de almacenamiento, pues a lo mejor si pongo el on pilot, pues en vez de 12 kilovatios hora, pues necesito 7, porque estoy acumulando en agua caliente una parte y luego pues el resto lo acumulo en la batería de litio. ¿Vale? Pero en vez de tener Exacto. una batería de 12 kilovatios hora, que me supone un coste mayor, pues tengo una batería de siete kilovatios hora, ¿vale? De menos módulos, por ejemplo, que las hay, la batería, por ejemplo, de BID, pues es escalable y demás. Entonces, es perfectamente complementario una solución con la otra y de hecho es habitual en Centro Europa. Nosotros tenemos bastante experiencia en ese sentido de sistemas con almacenamiento en baterías donde está implementado también el OnPilot, es porque está dedicado exclusivamente a acumular en forma de agua caliente. Exacto. Vale. Y aquí una pregunta que hacía un cliente. Bueno, yo quería comentar respecto a esto que todos los usuarios de sus viviendas a través de la plataforma de su proveedor de energía eléctrica pueden consultar todos los datos de consumo horario, y esto es muy útil a la hora de pues, realizar esas curvas de producción, cómo se pueden adaptar nuestra curva de producción al consumo que tengamos. Entonces os invito que pues, cuando se quiera realizar un estudio, siempre toda esta información que a veces parece que nos la quieren esconder y tal, sin ningún problema la podemos consultar en nuestro proveedor de servicios
eléctricos que vamos a tener esa información al detalle. Podemos descargarnos Excel y todo para hacer esas simulaciones. Y yo creo que viene muy bien en relación a esta pregunta porque, claro, yo te lo comento porque a veces ha dado pues, gente que instala sus placas fotovoltaicas y luego quiere batería, pero a partir de la potencia instalada que tiene, que a lo mejor no puede instalar más, pues no tiene un excedente suficiente pues para llenar una batería de X kilovatios hora, pero sí a lo mejor para aprovechar ese excedente a una resistencia haciendo uso por ejemplo, este dispositivo, el OnPilot. Entonces, pues Claro. un buen estudio de ese consumo también pues hace ver si merece la pena, pues además de la solución OnPilot, pues añadir una batería, por ejemplo. Vale, entonces. Yo soy partidario yo soy partidario y sobre todo por algo que comentaba antes, por cómo está a día de hoy, cuál es el papel que ocupa la batería a día de hoy, ¿no? Yo Exacto. soy, yo soy muy partidario de las baterías, me parece que son fundamentales para la generación distribuida y en un futuro muy próximo, pero lo que tengo muy claro es que para tener baterías tengo que tener un excedente suficiente como para justificarlas y el excedente no se basa en que cuánto me sobra una vez que yo pongo en marcha la instalación, sino cuánto me sobra una vez que pongo en marcha la instalación y que actúo sobre los consumos. Es decir, activo cargas cuando tenga excedentes, todo lo que me pueda llevar a las horas a las horas del día de sol, todos los consumos que me los pueda llevar. Y una vez que hago todo eso, todavía sigo teniendo excedente y por la noche tengo un consumo interesante, pues entonces pues sí que empiezo a pensar en baterías, pero claro, todavía hay muchas soluciones que se pueden poner en marcha de manera instantánea para aprovechar el excedente. De manera instantánea, mediante la activación de cargas, como veremos en la siguiente presentación, pero luego también puedo acumular energía de esta manera. Y si ya tengo todo esto hecho, que la activación de cargas es gratuita prácticamente y esto pues tiene un coste bastante asumible, pues entonces ya empiezo a pensar en las baterías, ¿vale? Y siempre que Exacto. la voy a justificar. Nosotros al principio del todo, y vosotros que también trabajáis en el mercado portugués, pues también lo habréis experimentado. Al principio de cuando sacamos nosotros la batería Fronius, pues hace 4 años, por ahí, 4 o 5, que ya no se comercializa, pero bueno, en aquella época sí. Y hubo bueno, sobre todo en Centro Europa, hubo un boom muy grande, instalamos miles de sistemas con baterías de litio de alta tensión, pero en Portugal, en España prácticamente no se hacía nada, porque encima no estábamos con esta norma tan maravillosa que tenemos ahora, sino con la anterior, con el 900-2015. Pero en Portugal sí que se instalaban sistemas de autoconsumo con almacenamiento, con baterías, ¿vale? Y nosotros pues instalábamos muchos sistemas Fronius en Portugal y nos dimos cuenta de un problema brutal que tenían allí, que era que dimensionaban la batería en función del consumo. Es decir, tengo mucho consumo nocturno, pues voy a poner, venga, la batería de 12 kilovatios hora, que era la máxima, y nos llamaban con que la batería no funciona, que está, porque se descargaba, como no le entraba electricidad, se descargaban digamos, no estaban ecualizados los módulos porque, porque estaban siempre encendida la batería y no entraba electricidad nunca. ¿Por qué? Porque no les sobraba, no tenían excedente, ¿vale? Hacían un dimensionamiento de la batería porque, bueno, porque sí, porque baterías porque quedaba muy bien y joder, y el cliente quería baterías porque tenía mucho consumo nocturno y por el día casi no estaba, pero luego como estaban muy limitados a lo mejor en el tejado para instalar paneles, pues tenían 3 kilovatios en paneles y una batería de 12 kilovatios hora, con lo cual, claro, si por muy grande que sea mi hucha, si no llego a fin de mes, pues nunca la voy a llenar. Y no tiene Claro. sentido que tenga una hucha. ¿Vale? Entonces la batería para Exacto. que tenga sentido tengo que estar desaprovechando energía. Exacto. Yo lo suelo reiterar mucho, más que nada, porque luego la batería podríamos decir, el 70% de la inversión, si se pone, pues es una faena que luego pues no cargue porque básicamente no hay excedente para cargarla, porque eso también lo comento aquí, que mucha gente ya lo sabrá, pero en un sistema de autoconsumo con baterías se prioriza siempre el consumo directo y si hay excedente, pues a partir de ahí ya el medidor dice el consumo es X, la producción es esta, aquí sobra energía, me lo llevo a baterías. Eso tenerlo siempre en cuenta que no podemos priorizar la carga de batería sino que la batería se cargará siempre con el excedente
que haya en ese momento. Entonces, bueno, yo recomiendo pues eso, que siempre que se vaya a poner batería se realice un estudio lo más ajustado posible y que se vea realmente si merece la pena ponerlas o no. Eh, Bueno, también un poco en relación a esto. sí, sí, sigue, perdona. Sí, no, que en relación a esto también un cliente comentaba pues viabilidad económica en relación pues verter el excedente a la red o utilizar la solución con OnPilot. Bueno, pues yo comentar que como y también como comentabas tú anteriormente, sistema fotovoltaico a mayor cuota de autoconsumo pues mejor y menor va a ser el periodo de amortización. Entonces todo Mm, lo que podamos autoconsumir directamente en lugar de verterlo a la red, pues siempre va a hacer que amorticemos ante nuestro sistema y aprovecharlo directamente, pues eso. Hay que pensar pues que si la energía vertida a lo mejor no la compensan a precio de pool, pues en verdad pues es todo lo que aprovechemos esa energía que luego compramos a lo mejor a 15, 16 céntimos y que, pues mm. que no tiene nada que ver, o sea, un valor con el otro. Exactamente, totalmente de acuerdo. Vale, pues a ver, sí, bueno, más o menos aquí otra pregunta, que si la resistencia debe ser en corriente continua o corriente alterna, sería en corriente alterna en este caso, para que la gente lo tenga claro. También alguna pregunta de pues si se puede utilizar otro inversor, pues sin problemas, siempre que aquí damos un Data Manager, Box y el Smart Meter de Fronius. ¿Y hay alguna pregunta también relacionada con pues, la especie de introducción que has hecho respecto al webinar de que viene, ¿vale? Pero yo creo que ahí sí que sería mejor, pues bueno, que como lo vais a explicar con más detalle la semana que viene, pues quizás Eso aprovechamos es. ese momento. Ujú. Eh, no hay mucha cosa más, ¿vale? Las preguntas han redundado más en las que te he comentado. Si quieres añadir alguna cosita más, Paco, por tu parte. Por mi parte, nada más. Agradecer la atención de todos los que estáis ahí al otro lado de las pantallas y bueno, y reiterar ese mensaje que he dicho al principio de ánimo y de fuerza para salir fortalecidos de esta situación y para que todos los que nos dedicamos a esto de la renovación